Hola, ¿qué tal, seguidores del Facebook del Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica? Yo soy Josué Sánchez, el encargado de comunicación de esta institución, y a mi lado se encuentra nuestro presidente, el doctor Enio Rodríguez Céspedes. Hoy tenemos un tema que queríamos tocar, prácticamente lo hablamos el jueves pasado, cuando se presentó al Poder Ejecutivo esta propuesta al Fondo Monetario Internacional para acceder a un crédito de servicio ampliado por 1.750 millones de dólares, en el que prácticamente se ven afectados todos los costarricenses porque, basado en ese plan, el 80% tiene impuestos, ¿verdad, don Enio? Es un tema bastante complicado que desde que lo publicamos con la posición que dio nuestro presidente la semana pasada ante esta propuesta, ya hemos visto muchas oposiciones por parte de los diputados de la República, la Defensoría de los Habitantes y muchos sectores que obviamente se van a ver afectados con esto. Entendemos desde el Colegio de Ciencias Económicas que el país está en una crisis por esto de la pandemia sanitaria, no solo Costa Rica está así, prácticamente el mundo entero. Entonces, obviamente esto nos preocupa a todos desde acá. Es por esta razón que tenemos a nuestro presidente, don Enio, que le damos la bienvenida. Obviamente le agradecemos por estar aquí con nosotros y además por preocuparse por este tema tan importante que tiene muy preocupado el colegio, ¿verdad, don Enio? Así es, Josué, y a los estimados seguidores de nuestra página, este es un tema de la mayor importancia y gravedad para el país, una verdad de perogrullo, pero está en juego mucho. Está en juego la estabilidad, la paz social y el progreso económico. Los que peinamos canas recordamos la crisis de agosto de 1981, durante la administración Carazo-Odio, y las consecuencias sociales que tuvo esa crisis. Y los que la vivimos y nos tocó trabajar en la recuperación, no queremos que esa historia se vuelva a repetir en nuestro país. Don Enio, ¿por qué es tan preocupante y por qué genera tanta polémica una propuesta como esta? Que en lugar de ayudarnos a poder salir todos de esta crisis en la que vivimos, donde hay mucho desempleo, muchas personas, bueno, el desempleo lo anunciaron hace un poquito más, menos de un mes, me imagino que esa cifra todos los días va en aumento porque ya la gente no sabe dónde tener dinero, no sabe, pagamos muchos impuestos y por ahí me llamaba mucho la atención que lo conversábamos ahorita, esta propuesta, según le decía el ministro de Hacienda, Usted compra algo digital, le cobran un impuesto ahora, y adicional a ese impuesto le van a hacer otro impuesto, entonces prácticamente la gente está desgastada de pagar muchas cosas. ¿Cree usted que esta fue la mejor propuesta que se pudo haber hecho, o se pudo haber hecho algo mejor, o qué pudimos haber hecho, o qué se pudo haber hecho el país con respecto a esto de los impuestos? Esta propuesta ha sido criticada prácticamente en todos los frentes. Hasta el Sindicato de Empleados del Ministerio de Hacienda se manifestó en contra de la propuesta. Las cámaras empresariales, grupos académicos, en fin, no hay ningún grupo que uno diga está apoyando la propuesta. ¿Qué hizo que esta propuesta, a pesar de la gravedad de la crisis fiscal, haya tenido tanto rechazo? Una de las razones es que está desbalanceada. Como lo mencionabas al inicio, el 80% se basa en nuevos impuestos, impuestos agresivos en renta, un impuesto, el llamado impuesto Tobin, a las transacciones financieras, que ha sido muy criticado por sus efectos, la complejidad de su administración y al que se le apuesta mucho dentro del programa. Y por el lado de la reducción de gastos, que es lo que mucha gente también hubiese querido ver en la propuesta, ese 20%, más de la mitad, es simplemente la aplicación de la regla fiscal. Es decir, se empaquetó en la propuesta algo que ya fue aprobado por el Congreso, nada nuevo, que nos coloca entonces en una situación de una propuesta totalmente desbalanceada. ¿Qué quería ver algunos sectores? Bueno, ventas de activos estatales por distintas modalidades. También quería ver
recorte de gasto más agresivo. ¿Por qué? Porque la economía ha venido aumentando los impuestos para poder ir cubriendo un gasto creciente. Y la gente ya en una situación de desempleo creciente, de salarios con jornadas y remuneraciones reducidas, pues más impuestos para seguir con un gasto creciente no suma, no cuadra, no muestra un balance adecuado. El Colegio de Ciencias Económicas, desde el inicio de la pandemia y ante la crisis que empezó, que ya veníamos con crisis económica, ¿verdad? Pero a raíz de la pandemia, desde marzo pasado, el colegio siempre estuvo dispuesto en poder colaborar, inclusive se mandaron cartas al presidente de la Asamblea Legislativa en aquel entonces, a don Carlos Alvarado, el presidente de la República. Y ahora en este momento también, el viernes pasado, se abre el colegio como un lugar para poder debatir, para buscar soluciones, para buscar oportunidades. ¿Qué podemos hacer acá desde el colegio? ¿Qué recomendaciones podemos darle? Porque también hay muchas personas que estuvieron hablando sobre este tema. ¿Qué podemos hacer nosotros? Bueno, prácticamente desde el mes de abril, el colegio ha venido pidiendo lo que es un reclamo de muchos, que el gobierno no ha ofrecido una hoja de ruta para la reactivación. Y se nos ofrece un paquete fiscal que sabemos que tiende a deprimir la actividad económica. Entonces, en ausencia de una hoja de ruta de reactivación, se nos ofrece una solución al problema fiscal que vendría a agravar la situación económica. Esto nos coloca pues en la situación de desesperanza y rechazo de esta propuesta. Ahora bien, el colegio ha sido responsable y trata de mantener una posición balanceada y equilibrada. En semanas pasadas, en el mes de junio, hicimos un foro económico, 6-8 horas, que están disponibles en los canales del colegio, en YouTube o en Facebook, donde expertos, 3 ministros, el presidente del Banco Central, dialogaron e hicieron propuestas sobre cómo abordar este tema. En la actualidad, el tema fiscal ha tomado preponderancia, pero en un trasfondo de alto desempleo, de una economía en franca caída, y entonces debe haber un intercambio de ideas donde todos estos factores se discutan. El colegio, pues así como lo estamos haciendo el día de hoy, Josué y yo, pues es una plataforma y vamos a promover más discusiones para que expertos, autoridades, podamos contribuir a un diálogo más informado del problema de este siglo, el problema más severo en materia económica que tenemos que enfrentar y cuyas dimensiones no permiten decir frases simplistas, no más impuestos, esto se resuelve con privatización o esto se resuelve con impuestos. Es de tal magnitud el problema y las consecuencias que tenemos que dialogar mucho y buscar una solución equilibrada. Ok, aquí ya vemos muchas personas conectadas en esta transmisión. Si ustedes tienen algún tipo de preguntas, sugerencias, comentarios, aquí los vamos a estar leyendo. Por eso también estas participaciones son abiertas para que muchos colegiados o no colegiados también puedan ser partícipes de esto. Yo tengo aquí una hoja que me encontré muy explicativa con el tema de los salarios. Si bien es cierto, bueno, no van a haber aumentos salariales para el sector público, me imagino que para el país en general. Hay mucho a veces enredo que ha salido de que la gente dice, ok, me van a cobrar o me van a subir el impuesto sobre la renta, ¿cómo tengo que pagarlo? ¿Cómo tengo que hacerlo? Entonces, obviamente, aquí hay varios ejemplos que tal vez los voy a leer como para ir aprovechando si las personas tienen algunas preguntas, que dice, ok, si usted gana 800,000 colones o menos, usted no tiene ningún impuesto, ¿verdad? Entonces no le van a generar ningún impuesto. Si usted gana más de 800,000 y llega a 1,5 millones de colones, actualmente a usted le están rebajando 79,350 colones. Con el impuesto y con los nuevos cambios va a pasar a 102,000 colones,
y, o sea, el aumento va a ser de 23.200 colones, por decirlo así. Si usted gana más de 3 millones, que ya es un salario, pues bueno, era grandote, como decimos los ticos, a usted le rebajan 346.200. Con el impuesto actual son 444.000, casi 100.000 colones de más que le van a cobrar con este impuesto. Y si usted obviamente sobrepasa los 5 millones de colones, actualmente le rebajan 779.000, casi 780.000 colones. Con el nuevo impuesto le van a rebajar 1 millón de colones y va a pagar un aumento de 232.000 colones. Cuando uno ve estas cifras, la gente dice, ay, es que la gente que gana más de 2 millones, la gente que gana 1 millón, 3 millones, 4 millones, pero hay muchas de estas personas que también tienen que mantener a su familia y que hay muchos salarios comprometidos, ¿verdad, don Eugenio? Que prácticamente estaba viendo un estudio que el sector público del país, muchos de los empleados públicos tienen su salario para pagar la casa, la colegiatura de los chiquitos, que hay que mantener a la familia, ayudar a los papás, a las mamás, entonces es complicado y por esta razón es que todos se ven afectados. El aumento de impuestos a las personas físicas es significativo, eleva la tasa de tributación de una manera progresiva, efectivamente aumentando más en los estratos salariales más elevados. Pero recordemos que esto se acompaña de la renta global. Esto quiere decir que no es solo el impuesto al salario, sino que se van a sumar todos los ingresos que tiene la persona. Entonces, si un asalariado tiene bonos, el rendimiento de esos bonos se van a sumar a sus ingresos. Y si recibe un porcentaje importante de intereses o de alquileres, otras fuentes de ingreso, se van a sumar y van a hacer que la tasa de impuestos que se le aplique es la correspondiente a la tasa personal. En la actualidad existe un sistema que se llama cedular. Los ingresos por bonos, por ejemplo, tienen un impuesto que se cobra en la fuente y que es muy distinto del impuesto de la renta. Con esta modificación, todos los impuestos, todos los ingresos se sumarían, eso es lo que se conoce como renta global, y a eso se le aplicaría entonces el impuesto. Esto significa, además, que los asalariados deberán llenar declaración de la renta, porque no va a ser solo el impuesto al salario, sino que va a tener que declarar si tiene o no otros ingresos y la tasa que le aplica. Entonces aumenta fuertemente la tasa de los impuestos personales. También eleva los impuestos a las personas jurídicas, con lo cual llevaría a Costa Rica a ser el país, comparado con los miembros de la OECD, es decir, todos los países desarrollados, en donde las empresas pagarían más impuesto de la renta que en ninguna otra parte del mundo. Esto pues genera preocupación porque hace al país menos atractivo y menos competitivo. Entonces, este conjunto de impuestos, estos que estamos mencionando ahora de la renta, los impuestos a las transacciones financieras y los impuestos territoriales, todos tienen un efecto negativo sobre la actividad económica. Don Eugenio, aquí estoy viendo bastantes comentarios que ya, por dicha, los colegiados y algunas personas nos están haciendo. Por ejemplo, Yadira Cruz Hernández dice que deben organizarse como agremiados para hacer oír y mostrar el descontento con las políticas de todos los impuestos que está generando el gobierno, dice doña Yadira. Dice aquí doña Norma Fonseca, aquí estaba comentando, dice, no, fue Luis Gerardo que dice específicamente qué gastos se pueden atacar para reducir esto a un corto plazo. Ese es uno de los argumentos que han utilizado quienes defienden un ajuste por la vía de los impuestos, que las reformas para reducir el gasto requieren cambios de leyes, fusión de instituciones, cierre de instituciones, reducciones de planilla,
y esto no se puede hacer de la noche a la mañana. Entonces, quien hace la pregunta tiene razón en parte de que ese camino de reducción de gasto es menos rápido en sus efectos que los ajustes por el lado del ingreso. Pero eso no quiere decir que no deba haber en la propuesta una mezcla de ambos elementos, reducción de gasto y enfoques por el lado de los ingresos. Y en el tiempo, pues tienen que compensarse. No es un programa, como lo está planteando el gobierno, no es un programa para un año, el gobierno está hablando de un acuerdo con el fondo de 3 años. Eso significa que habría tiempo para ejecutar estos otros componentes del programa que hoy están ausentes. Aquí tengo otra pregunta. Dice, es que son varias preguntas, aquí estoy tratando de leerlas todas como para poder hacerlas todas. Dice doña Diana Jiménez, el Banco Central tiene reservas que podrían ayudar al gobierno para que tenga efectivo. Obviamente puede ser menos de 2.000 millones de colones para no pedir prestado. Lo que está pasando es que el gobierno solo quiere ingresos, pero el gasto es lo que debe bajar drásticamente, porque si no el pecado original será fatal por un endeudamiento eterno del país. Hace 2 puntos esta persona. El primero es efectivamente el tema de las reservas, y me voy a referir de segundo a él. El segundo que ella plantea es que si no se hace nada por el lado del gasto, el problema no se resuelve. Y en esto tiene razón. La experiencia muestra que el gobierno se le dan nuevos ingresos y tiende a aumentar el gasto más rápido incluso que los nuevos ingresos que se le dieron con la reforma fiscal, por ejemplo, reciente, y otras en el pasado, y en otros países también. Hay una resistencia a la reducción del gasto. Entonces no hay aumento de impuestos que alcance. De alguna manera el Estado encuentra maneras de incrementar salarios, de incrementar plazas, de incrementar programas, y dejan de alcanzar los fondos. Por lo tanto, es correcto la conclusión de la señora que si no se afecta el lado de los ingresos y se hacen decisiones fuertes, nunca va a haber impuestos que alcancen. La otra pregunta de la señora, que es usar las reservas del Banco Central, y que varios economistas también la han mencionado, tiene varias señales por las que no es conveniente. Y me recuerda 1981, ese fue el camino que tomó la administración Carazo. Lejos de afectar el gasto de gobierno, lo que hicieron fue financiarse en el Banco Central. El resultado fue que la gente le perdió la confianza al colón porque se estaban agotando las reservas, y empezó un proceso de evaluación que el gobierno no pudo controlar. Entonces, además de la crisis fiscal en 1981, tuvimos una crisis cambiaria, y esa es una combinación muy explosiva. El Banco Central se menciona que tiene entre 8 y 9 mil millones de dólares en reserva, pero lo que se conoce como reservas líquidas, que son del Banco Central, que no pertenecen a los bancos comerciales o al gobierno, son en realidad como 3 mil millones. Entonces no es tanto. El crédito por el con el Fondo Monetario es más de la mitad de eso. Y adicionalmente el gobierno ha dicho que el crédito con el Fondo Monetario Internacional no es suficiente para cubrir el hueco fiscal, que están planteando el acuerdo con el fondo para acudir a los mercados internacionales para financiar el faltante. Esto quiere decir que ni todas las reservas del Banco Central serían suficientes para financiar en los próximos 3 años el problema fiscal. Lo que haríamos si se toma el camino de gastar las reservas del Banco Central como se hizo en 1981, pues es
gastar las joyas de la abuela para poder seguir gastando sin hacer los ajustes necesarios. Y terminamos peor que como estábamos antes, porque además puede haber una corrida contra el colón, una gran devaluación, y eso llevaría a inflación y otros problemas como vivimos en 1982. En resumidas palabras, como digamos, para que mucha gente, si estamos mal, si hacemos eso nos vamos peor. Nos podemos hundir mucho más. Ok. Aquí pregunta y dice don Ricardo Ulate, buenas noches, excelente iniciativa. Pregunta, ¿no sería mejor bajar los actuales impuestos y de esta forma dar un respiro a la economía costarricense y aplicar una mejor recaudación de los mismos, sobre todo a los grandes que reportan cero o pocas utilidades? Este es uno de los temas que se las trae. Hay argumentos que dicen que si se baja la tasa de recaudación se disminuye la evasión, la elusión y puede ser que se recoja más. Y hay algunos ejemplos históricos de esto, si mal no recuerdo, Polonia. Entonces, el subir las tasas muy agresivamente va a fomentar la evasión y la elusión. Eso es correcto. En segundo lugar, sabemos que no hay un verdadero control. Salió la Contraloría General de la República recientemente mencionando que hay una disparidad de sistemas de cómputo en el Ministerio de Hacienda que no se hablan entre sí, no están interconectados. Entonces no permiten la información cruzada. El Ministerio de Hacienda no tiene las herramientas tecnológicas para evitar la evasión, a pesar de que las leyes, en particular la última con la creación del IVA y otros instrumentos, el gobierno tiene los instrumentos jurídicos para cobrar mucho mejor los impuestos. Es una lástima que no se hayan desarrollado los instrumentos tecnológicos para acompañar esas potestades que tiene ahora el ministerio. Y eso hace que efectivamente hay un margen de maniobra en cuanto a cobrar mejor. Ahora, eso debe ser parte del programa, pero también no es de efectos inmediatos. ¿Por qué? Porque tienen que desarrollarse los instrumentos tecnológicos, tienen que hacerse la gestión de cobro. Eso no genera ingresos al corto plazo, pero eso no quiere decir que no tenga que hacerse. Es otro de los componentes en un programa de ajuste de mediano plazo. Ok, aquí dice Andrea Soto, existen pensiones exageradas, es un país muy caro. Nos quieren cobrar más impuestos y lo más preocupante es que no se aprecia el buen uso de ello en la infraestructura vial. A menudo ven noticias de licitaciones en donde el país paga por proyectos que nunca llegan a concretarse o se hacen mal. Y uno se pregunta, ¿dónde están los asesores para que no inviertan esa plata mal gastada? Aquí hay varios temas en la respuesta a esta pregunta que es muy buena. Está el tema de pensiones, que es un tema en sí. Ha habido progreso en el establecimiento de impuestos a las pensiones llamadas de lujo, es decir, aquellas en donde el beneficiario no cotiza lo suficiente, sino que dependen de transferencias del sector público. Ha habido, repito, avances significativos, pero el tema está muy lejos de solucionarse y las transferencias del presupuesto de la República para mantener estos regímenes siguen siendo elevadas y desde el punto de vista social no tienen ninguna justificación. El que el país sea muy caro, que es otra de las afirmaciones que hizo esta persona, es cierto, y parte de que el país sea tan caro, especialmente si uno lo ve en dólares, es que el tipo de cambio es resultado de las exportaciones y las importaciones, pero también de los ingresos de capital, que puede ser ya sea para inversión directa, que eso es sano,
pero también para el financiamiento del déficit. Entonces Costa Rica ha tenido un financiamiento histórico de un déficit enorme por la vía de empréstitos extranjeros. Esos ingresan al Banco Central y hacen que haya mucha abundancia de dólares en el mercado y nos convierte en un país caro, incluso para los visitantes internacionales. El otro punto que tocó esta persona es el tema de la obra pública. Un país que cobra este nivel de impuestos y que las inversiones en obra pública no se ven. Y hago la salvedad de que don Rodolfo Méndez ha puesto a mover ese ministerio como pocos en el pasado, pero aún así esto no se corresponde con las necesidades de infraestructura pública que tiene este país. ¿Qué pasa? Que como hemos vivido en un perenne déficit fiscal, ese déficit fiscal que hoy está haciendo crisis, en realidad ha sido una crisis solapada por muchos años, que afecta a tipo de cambio, afecta tasas de interés que son muy altas en el país y afecta a las obras de infraestructura. ¿Por qué? Porque donde no alcanzan los recursos para cubrir todo el presupuesto de la República, es más fácil políticamente cortar las obras de infraestructura que reducir los gastos. Entonces los gobiernos históricamente han venido reduciendo obra pública para poder pagar salarios, para poder pagar intereses, para poder pagar otras transferencias. Aquí hay una pregunta que uno la lee y la entiende perfectamente y uno podría tener la respuesta, pero dice Brachacón, tengo una pregunta, ¿por qué vienen a imponer este tipo de impuestos cuando está el tema del virus? ¿Y por qué insisten tanto en poner impuestos sabiendo que no se puede pagar ante la problemática y faltante de empleo? Pregunta difícil. Costa Rica debió haber resuelto el problema fiscal durante las épocas de las vacas gordas y no lo hizo. Perdimos el tiempo, perdimos años. Un problema que viene desde el 2008 de manera creciente, sin haberse hecho nada significativo excepto la reforma fiscal reciente. Por el lado del gasto, creciendo de manera exorbitante. Eso hace que, contrario a otros países que tuvieron disciplina fiscal, incluso en la región centroamericana como Guatemala, hoy pueden incrementar el gasto para disminuir los efectos económicos de la pandemia. Costa Rica no puede. Costa Rica se comió esa plata cuando no la necesitaba gastar. Hizo déficit fiscal, hizo expansión cuando no había crisis económica. Viene la crisis económica y este es quizás el principal costo de no haber resuelto lo fiscal oportunamente y no tenemos los instrumentos para reactivar la economía y al contrario, tener que atender el tema del endeudamiento y del déficit nos va a llevar a efectos aún más recesivos. Nos creamos nosotros mismos por no resolver oportuna y certeramente el problema fiscal, nos creamos la incapacidad de usar instrumentos de política económica keynesianos de expansión, de reactivación en el momento que la economía lo necesita. El tema más polémico, sin duda alguna, ante la presentación de esta propuesta para el Fondo Monetario, es que hay muchos impuestos, pero una parte de ese montón de impuestos, que prácticamente es el 80%, que ha generado roncha, es el de las transacciones. Aquí estaba leyendo que dice que durante los primeros 2 años va a ser una tasa de 0,3 lo que a usted le van a cobrar, y los próximos 2 años de 0,2. Hay muchas personas, e inclusive estaba hablando con conocidos que trabajan en el sector del OIJ, que dice que Costa Rica se socó la faja para evitar que, me acuerdo que yo estaba más pequeño, que se daban muchos robos porque la gente le pagaba, ni iba al cajero y sacaba toda la plata y se iba a pagar todo, entonces todo el mundo andaba con mucho efectivo.
uno ha visto movimientos en redes sociales donde la gente dice, no, yo inmediatamente voy a ir a sacar el salario al banco y me voy a ir a pagar todo a pie, voy a tener que hacer fila para que ya no me estén cobrando estas tasas, que si bien es cierto, dicen que no es mucho, pero de colón en colón, que a usted le van rebajando cada vez que usted va y compra, porque a veces, inclusive actualmente, uno va y compra el almuerzo, o tal vez se le olvidó y tiene que ir a comprar algo al supermercado y en un día hizo 4 transacciones, 5 transacciones, o también hizo por Simpemóvil, que ahora simplemente usted el día que le pagan, agarra y paga el teléfono, el cable, el internet, el teléfono celular, el teléfono de la casa, paga el agua, la luz, todos los servicios básicos y van a cobrarse muchos impuestos. Entonces la gente está muy preocupada por esto. Para algunos puede que no sea mucho, para otros puede que sea un montón, ¿verdad? Por eso le digo, de colón en colón hay familias que la plata que tienen la tienen muy contada. Y si usted les quita 5 colones, bueno, vamos a ver qué hacemos para poder ganar esos 5 colones. ¿Esto es recomendable, don Enio? No es recomendable. Costa Rica venía en un proceso progresivo de bancarización. O sea, la gente cada vez más usaba transacciones bancarias, ya sea transferencias o Simpemóvil. Que ahora está muy de moda el Simpemóvil. Claro, es un excelente instrumento que permite hacer transacciones pequeñas sin costo para el usuario. Y por medio de un aparato electrónico. Exactamente. Este programa yo recuerdo cuando se discutía y nos pareció a muchos economistas que era una idea excelente. Entonces Costa Rica avanzó mucho en la bancarización. La bancarización permite reducir la delincuencia porque la gente no necesita andar con efectivo, puede andar o con plástico o con un simple celular y de esa manera hacer sus pagos. Permite controlar mejor la evasión por el impuesto del IVA, porque al pagar con plástico transacciones queda una huella. En cambio, donde las transacciones se empiecen a hacer crecientemente en efectivo, puede volverse a poner de moda la pregunta que ahora ya no se hace, con o sin factura. Entonces nos lleva a posibles problemas de delincuencia, nos lleva a posible aumento de la defraudación fiscal y nos lleva a que la gente, en vez de continuar la bancarización, que es conveniente en una sociedad, haya un retroceso. Así es que además del costo, que a pesar de que las tasas son bajas, acumulan, porque el día que te pagan el salario, te cobran sobre esa transacción y donde vas a hacer un gasto, te lo vuelven a cobrar, entonces la tasa termina siendo más alta de lo que parece a primera vista. Sí, que es como el ejemplo que damos al inicio. Pagas por algo digital y sobre ese impuesto que te van a hacer o que te reducen de la tarjeta viene otro impuesto. Entonces al final la gente dice, mejor no tengo eso, mejor casi que todo lo harían de forma ilegal para evadir todos estos impuestos y el dinero. Y como usted dice, estos amigos míos del OIJ decían, no, es que estas cosas no pueden pasar porque todo lo que hemos hecho para que la gente no ande efectivo, libre de efectivo, que ya no cargue ese efectivo para evitar, si te roban la tarjeta, pero no te van a robar el dinero a no ser que vos inmediatamente llames o te hagan algún tipo de fraude. Entonces esto va a incentivar a la delincuencia de que todo el mundo está fuera del cajero para esperar a asaltar a cualquier persona. Nos vamos a retroceder muchos años. Así es un impuesto que va a tomar tiempo en implementar, si es que se aprueba. No le veo mucho ambiente en ningún lado, pero si se aprobara, sería un impuesto que nos lleva a un retroceso en materia financiera. Aquí está don Roberto Aguilar, que es miembro de la Junta Directiva, dice, buenas noches, don Enio. Si el país no da un cambio hacia el precipicio fiscal que estamos viviendo y si mantenemos la iniciativa sin hacer ajustes en algunos impuestos y reducción del gasto, el país estaría obligado a ajustar programas sociales y recursos a la educación. Quiero decir que en el último programa, en el último proyecto de presupuesto, de manera que no ha llamado suficiente la atención, ya hay recortes a programas sociales. Por ejemplo, se le recortan los recursos de asignaciones familiares que van al Bambi y que significa que va a haber menos casas.
va a haber una reducción en las soluciones de vivienda para los más necesitados. Y así como eso se están planteando para el presupuesto del año que viene y en esta reforma, una mayor reducción de los fondos disponibles para los programas sociales. O sea que los gastos que se están sacrificando son de infraestructura por un lado y de programas sociales por el otro, para poder pagar salarios e intereses y transferencias. Esto es a todas luces inconveniente y nos va a llevar a un estado con menor capacidad de acción. Se están yendo los recursos para hacer obra, para hacer acción, de tal manera que nos quedamos solo con los recursos para salarios, para pagar los intereses de la deuda y otras transferencias que están definidas, incluso algunas en la Constitución. Entonces tiene razón don Roberto, es un camino peligroso. El análisis de reducción de gastos no es neutral, debe muy claramente analizarse qué es lo que se va a hacer y cómo y cuáles son las consecuencias. Doña Anit Soto dice, mi pregunta es por qué el Ministerio de Hacienda no hace una revisión de los alquileres de edificios que tienen ellos y los otros ministerios, ya que he ido a varias instituciones donde solo se utiliza un piso y lo demás está vacío. Creo que es un despilfarro de dinero en que todos los ticos pagamos. La optimización en el pago de intereses de alquileres es efectivamente, tiene razón la señora, es uno de los gastos donde el gobierno puede optimizar, puede renegociar contratos de alquiler, puede reducir la cantidad de espacio que necesita, incluso ahora que está haciendo mucho más teletrabajo, uno se pregunta si las necesidades de infraestructura física son las mismas que hace tan solo 6, 7 meses. Sí, que ahora se puede implementar, ok, la mitad del personal puede estar en la casa, podemos intercalar semanas, ya no ocupamos 10 pisos, podemos tener 4 o 5, entonces digamos, buscamos otro edificio un poquito más barato, podría hacerse eso. Y en las circunstancias actuales, con una menor demanda por edificios, pues se pueden conseguir mejores precios. Efectivamente, esta es un área donde podría haber ahorros importantes. Aquí dice doña Andrea Soto, considero que en temas de legislación existe mucha burocracia. Como ustedes mismos lo mencionaban, se requieren grandes cambios. La misma empresa privada ha tenido que hacerlo. Hasta hace poco no se veía el teletrabajo, como lo estábamos mencionando, como una opción y ahora es una realidad. Nos tocó prácticamente que la pandemia vino a cambiar un montón de cosas. O nos virtualizamos, o trabajamos desde la casa o no queda otra opción, porque prácticamente fue así. Realmente la mayoría de los salarios están, bueno, aquí se me fue la pregunta, dice, mi punto es que sí es posible hacer cambios de manera rápida, pero hay muchos intereses de por medio. O sea, sabemos los cambios que podemos hacer, pero siempre hay algo ahí que tal vez no nos da pie a poder hacerlo, cuando se puede hacer. Bueno, ese es el drama de la discusión de los temas públicos, que cualquier reducción de gastos afecta a alguien, y cualquier aumento de ingresos también afecta a alguien. Entonces, esa discusión se vuelve compleja porque la realidad de Costa Rica, sobre todo de los últimos años, es que muchos grupos sociales parecen tener capacidad de veto. Entonces, establecen las formas de protesta, el gobierno se inhibe o la Asamblea Legislativa se inhibe y no cambia nada. Esa inmovilidad que ha caracterizado la historia reciente de Costa Rica surge de esa capacidad de veto en lo político y una incapacidad de verdadero diálogo político, de entender la magnitud del problema y de que las soluciones nos van a terminar afectando a todos, que no es posible que ningún grupo pretenda eximirse de contribuir en la solución y buscar una combinación de acciones en donde las cargas se distribuyan de una manera relativamente equitativa o proporcional a la capacidad de pago, pero donde todos pongan algo a la solución.
Lo que no es viable es seguir con esa capacidad de veto y diálogo de sordos en lo político. No ha habido un liderazgo que permita que los grupos, que los partidos, que los distintos sectores sociales se sienten a la mesa a dialogar, porque el país está en llamas. Y si no actuamos hoy, el costo mañana va a ser mayor. Aquí hay una pregunta que tal vez como puede ir haciendo parte de un cierre, porque podemos hablar de las recomendaciones que dimos el viernes pasado en la publicación que hicimos en el Facebook, pero Renato Escafidi, si lo estoy diciendo bien mal, ahí me disculpa, dice: ante una coyuntura de déficit fiscal descontrolado, corrupción política, deuda externa creciente, campañas de desprestigio entre los mismos partidos políticos, etcétera, ¿existe una hoja de ruta para sacar a Costa Rica de una crisis heredada más una crisis mundial? ¿Cuál sería y cuánto tiempo sería posible llevar a cabo este salvamiento? Bueno, saludos a Renato también del Consejo Directivo de la región Brunca, de nuestro colegio. Bueno, hace una pregunta muy difícil, Renato. Efectivamente, lo que tenemos que diseñar es una hoja de ruta que incluya no solo el tema fiscal, sino también el tema de reactivación. Y eso requiere cambiar la modalidad del diálogo político. No es un diálogo de sordos, no es que el gobierno escuche las propuestas, no, es un diálogo. Es una negociación política de alto nivel que incluya las distintas posiciones, y más temprano que tarde debemos abordarlo. Y debemos abordarlo, lo hemos dicho en el colegio, debemos generar una hoja de ruta para un cierto acuerdo nacional, que no va a ser consenso, porque no todos vamos a estar de acuerdo, pero un acuerdo donde los distintos sectores acepten una cuota de responsabilidad en la solución a este problema fiscal, cuyo agravamiento es diario. El agravamiento fiscal ocurre por la vía de un endeudamiento creciente, que ya está llegando a niveles muy elevados, del 70%. ¿Y por qué el 70% es muy grave? Es muy grave porque significa que del presupuesto, una gran parte, y una parte creciente, va a tener que irse al pago de intereses. Entonces, el pago de intereses estruja los gastos en programas sociales, estruja los gastos en inversiones, estruja los gastos en salarios, estruja todo. Y entonces va perdiendo viabilidad de accionar el gobierno. Si no actuamos, esa carga financiera se hace cada día más grande. Cuando discutíamos la reforma fiscal, se decía que el país no debe llegar a un 60% del PIB en deuda. Hoy estamos ya en un 70%, y las consecuencias se sienten a diario. Don Enio, y ya para finalizar, para ir finalizando, porque este tema puede darnos para hablar todos los días seguidos, ¿verdad? Inclusive toda la noche, porque son muchas las preguntas, son muchas las consultas, que obviamente agradecemos que la gente se tome el tiempo de poder hacerlas, pero esto no va a ser el primero ni el último Facebook o transmisión que vamos a hacer sobre este tema. Tal vez algunos de los colegiados o las personas que están ahí, tal vez les gustaría proponernos temas, los podemos valorar para tocar qué es lo que la gente necesita saber y qué posibles soluciones pueden existir en este momento. También podemos hacerlo con usted, con más expertos, obviamente, para poder que el colegio también se vea visibilizado y que la gente sienta que el colegio está siendo un puente para poder buscar soluciones a estos problemas fiscales que tenemos. Pero usted, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál sería la recomendación que usted haría, o qué podemos decirle al gobierno de la República para que obviamente no, en lugar de ponernos impuestos, podamos tener otras soluciones? El comentario que hicimos hace meses ya, al inicio de la pandemia, que era necesario que el gobierno tomara la iniciativa para una gran negociación política en este país. Al gobierno le corresponde, el colegio
puede servir de foro, puede traer expertos, podemos opinar, podemos contribuir, pero la negociación política requiere de liderazgo. Ese liderazgo lo tiene las autoridades electas, el Poder Ejecutivo lo debe conducir, intentar dar una solución parcial por la vía de impuestos, sin una educación completa y satisfactoria sobre la naturaleza del problema que se quiere resolver y la gravedad de no tomar decisiones, que ese es el costo oculto que hemos venido tapando como sociedad. ¿Cuál es el costo de no tomar las decisiones? Porque cada día que pasa la deuda es más grande y la magnitud del ajuste va a tener que ser mayor. Entonces eso nos lleva a que debemos dejar de perder el tiempo y no pensar que si este impuesto sí o este no, sino a dónde queremos ir como sociedad y cómo vamos a atacar ese problema del financiamiento y del endeudamiento tan escandaloso al que hemos llegado. Perfecto, don Genio, muchísimas gracias por compartir con nosotros este espacio. Obviamente el Colegio de Ciencias Económicas siempre se ha mostrado mucho interés, por algo somos el Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica, ¿verdad? Entonces obviamente hay personas que dicen que no tenemos que meternos mucho en este tema, pero es un tema social, es un tema de Costa Rica y es un tema que nos afecta absolutamente a todos y por esta razón no tomamos una posición específica, pero sí podemos dar soluciones, respondemos preguntas de muchas personas que tienen muchas inquietudes y desde su expertise y desde su carrera profesional, obviamente es más fácil podérselas responder porque a veces no tienen el acceso para poder tenerlo. Antes de finalizar, quiero invitar a todas las personas que pues están buscando empleo, que desafortunadamente por el tema de la pandemia pues perdieron su empleo o antes de la pandemia no lograron encontrar trabajo. Imaginamos que mucha la frustración que pueden tener las personas en estos momentos. Es por esta razón que queremos invitarlos este lunes, martes y miércoles de la próxima semana a las 10 de la mañana y a las 7 de la noche vamos a realizar diferentes talleres y charlas sobre la empleabilidad, herramientas para que usted pueda tener un trabajo específico y muy sencillo. A veces tenemos, y he topado con casos, don Genio, de que la persona más profesional y la más óptima para un puesto de trabajo, pero presenta el currículum y tiene tal vez problemas, no está bien elaborado y eso hace que el patrono lo descarte. Entonces, aquí les vamos a dar herramientas para poder crear bien su currículum, cómo posicionarse en LinkedIn, cómo tener positivismo para poder seguir buscando trabajo aunque la lucha sea difícil y además vamos a estar rifando algunas cosas que ustedes mañana van a poder recibir en el boletín para que ustedes puedan tenerlo, propuestas y un montón de cosas solo para colegiados porque esto les va a dar un plus extra en el currículum para que puedan tenerlo. Además, algo muy importante, ahora que todo es virtual, cómo hacer una entrevista virtual hasta cómo vestirse, esas son cosas tan importantes y herramientas tan sencillas. No tiene ningún costo, es gratuito por la página del Facebook del colegio y el canal de YouTube para que muchas personas obviamente puedan compartirlo. Y destacar que las conferencias son abiertas. Son abiertas. Para todo el público. Los colegiados tienen la ventaja de que pueden acudir a la bolsa de empleo del colegio, donde participan más de 200 empresas, a los programas de apoyo a los emprendimientos que también tenemos para los colegiados. Así es que de alguna manera queremos poner nuestro grano de arena para nuestros colegiados y para la sociedad en general en este tema angustioso del empleo, que es quizás el mayor problema de nuestro país en este momento. Perfecto, don Genio, muchísimas gracias, así como también darle las gracias a todas las personas que nos dejaron las consultas. Casi logramos más de 100 personas conectadas, pero inclusive esta transmisión va a quedar ahí, muchísimas más personas las van a ver, pueden hacer sus preguntas, que inclusive nosotros las vamos a ver, las vamos a valorar aquí con la Junta Directiva, con los miembros del colegio, para ver qué opciones de poderles dar a ustedes transmisiones, para que ustedes puedan entender y obviamente se puedan evacuar todas estas preguntas que ustedes sí tenemos y que nosotros mismos tenemos ante esta situación de los impuestos y el Fondo Monetario Internacional. Les agradecemos, que pasen una bonita noche, ya casi fin de semana, que lo disfruten y ya saben,
Pónganse la mascarilla, cuídense ustedes, mantengan el distanciamiento, respeten las burbujas sociales y además, muy importante, si usted es colegiado nos está viendo y aún no tiene la mascarilla que los protege, puede acercarse a la sede central a partir del próximo lunes, así como también a las diferentes sedes regionales para que ustedes puedan retirar la mascarilla que los protege y se unan a la campaña de Yo me la pongo. Así que muchísimas gracias y buenas noches. Muy buenas noches a todos. Buenas noches, Josué. Buenas noches, don Eni. Hasta luego.